Éxodo capítulo 34. Amén, iglesia del Señor. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 34, el versículo 29 en adelante. La palabra de Dios la leemos en comunión del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Puede tomar tus asientos, amada iglesia del Señor. Conforme va avanzando, amén, la enseñanza, vamos a seguir leyendo los demás versículos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. El tema que el Señor trae para bendecir nuestras vidas en esta noche es: ¿qué estás reflejando en tu rostro? Amada iglesia del Señor, es la pregunta que el Señor nos hace en esta noche. ¿Qué estamos reflejando en nuestro rostro? Si usted, amada iglesia del Señor, ¿verdad?, entendemos qué significa la palabra reflejar, tenemos que reflejar significa manifestar lo que se está viviendo. ¿Cuánto puede mirar a su hermano que se encuentra a su lado? Y allí usted se lo va a contemplar un momentito. Y usted, a través de lo que usted lo está mirando a él, usted puede, ¿verdad?, entender qué está pasando él. De pronto con esas miradas te está diciendo: ayúdame, necesito, gloria sea el nombre del Señor. O de pronto, ¿verdad, amada iglesia del Señor? Vamos a ver más adelante qué más vamos a podernos dar cuenta, ¿verdad?, qué observamos en nuestro rostro. Mis amados hermanos, pues allí manifestamos lo que estamos viviendo. Los diferentes momentos de vida que nosotros tengamos aquí en la tierra, amada iglesia del Señor, y aún en lo espiritual, lo manifestamos a través de nuestro rostro. Muchas veces, mis amados hermanos, decimos, ¿verdad?, yo soy uno por dentro y soy otro por fuera. Pero realmente el que dice yo soy uno por dentro y soy otro por fuera es una persona hipócrita. Porque nadie, amada iglesia del Señor, puede disimular. Amén. Dios a nosotros, sus hijos, nos ha hecho transparente que lo que tenemos por dentro somos por fuera. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Bendita sea la gloria de Dios. Y con este consejo de la palabra del Señor vamos a darnos cuenta qué es lo que estamos reflejando nosotros. Que aunque estemos en los caminos de Dios y realmente estamos reflejando lo que Dios quiere que reflejemos, amada iglesia del Señor, o nos encontramos equivocados. ¿Qué más vamos a reflejar en nuestro rostro, mis amados hermanos? ¿Cómo está nuestra conexión o nuestra desconexión con Dios? Mis amados hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen una plancha? Amén. Y aquella plancha tiene un cablecito, pero antes de decir, ¿verdad?, qué más tiene esa plancha, ¿para qué es útil una plancha? Para planchar la ropa. Y cuando usted plancha la ropa, ¿qué le hace a esa ropa? Le quita las arrugas, ¿cierto? Lo arrugado. Entonces nos damos cuenta cuando alguien vino planchado y cuando alguien no viene planchado. Decimos, ese no tiene una plancha. Ahora, amada iglesia del Señor, para que esta plancha pueda dar ese uso de quitar las arrugas que tiene la plancha, que tiene la ropa, pues, ¿verdad? La plancha, ¿qué necesita? Estar conectada. Si está conectada, la plancha va a calentar. ¿Amén o no amén? Y una vez que la plancha calienta, usted puede pasarle por cualquier tipo de ropa y toda la ropa va a salir planchada, va a salir sin arruga. Pero si usted a esa plancha no la conecta, ¿va a poder calentarse? No. Más o menos así es la vida del cristiano. Nosotros, si estamos conectados con Dios,
vamos a poder sentir la presencia del Señor, vamos a poder sentir el fuego de Dios. Pero si tú no te conectas a Dios, amada iglesia del Señor, serás un témpano de hielo. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver las primeras características de los que estamos conectados con Dios. Y tú te vas a dar cuenta por la palabra del Señor, si tú también te puedes identificar, amada iglesia del Señor, y si que tu vida está de esa manera, está fogosa. Si que tu vida está ardiente de Dios, y una vida que está ardiente de Dios siempre va a tener una alabanza para Dios en su boca. Gloria sea el nombre del Señor. Y los fogosos, ¿verdad?, pueden también calentar a los que están a su lado. Imagínense que esa plancha encendida pasa un dormido y se quema. Así mismo, amada iglesia del Señor, aquel que está lleno de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, una característica de alguien que sí está conectado con Dios es que manifiesta en su rostro la presencia de Dios. Y vuelve a mirar a tu hermano. En tu hermano tú puedes ver la presencia de Dios. Tú puedes ver, amada iglesia del Señor, que en tu hermano sí está Dios. ¿Y cuándo es esto? Que yo puedo demostrar que mi hermano tiene la presencia de Dios y que mi hermano también pueda ver en mí la presencia de Dios. Porque decimos, ¿verdad? Si tú dices que tú tienes, tú también tienes que decir que yo tengo. No. Amada iglesia del Señor, ¿qué debo de hacer para mostrar en mi rostro que estoy lleno de la presencia de Dios? Versículo 29, la parte B. Dice la palabra del Señor, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado ¿con quién? Dios. Su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No me miren y miren un ratito su versículo. Y usted quiero que me lo repita fuertemente. 2, 3. Pero los demás creo que no saben leer. Deletreen. 1, 2 y 3. Mira, el rostro tuyo y el rostro mío va a resplandecer después que hayamos hablado con Dios. No es después que hayamos hablado con nuestro prójimo, no. Sino que cuando usted y yo vamos a intimidad con Dios, vamos a la presencia de Dios, vamos a los atrios de Dios, amados hermanos, enseguida en nosotros viene la presencia del Señor. Es que, mis amados hermanos, cuando usted y yo buscamos a Dios, buscamos su rostro, cuando usted y yo buscamos su presencia, lo primero que Dios hace es de liberarnos. Sí, en ocasiones, mis amados hermanos, ¿verdad?, por una u otra cosa nos hacen enojar. Por una u otra cosa, mis amados hermanos, nos debilitamos. Queremos perder el control, pero si vamos a la presencia de Dios, ¿qué es lo que primero Dios va a pedir de nosotros? Que nos despojemos de aquello que no está bien delante de Él. Mis amados hermanos, cuando Moisés, ¿verdad?, vio aquella zarza y se estaba acercando a aquel monte, porque aquella zarza estaba ardiendo, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Que se quitara el calzado de sus pies. Porque el lugar donde él estaba llegando, el lugar donde él se encontraba, ¿qué sucedía? Es santo. Es que, mis amados hermanos, cada que tú doblas tus rodillas, en ese momento ese lugar es santo. ¿Están entendiendo la palabra del Señor? No necesitas solamente arrodillarte aquí en el altar para que tú digas estoy en el lugar santo. En el momento que tú te arrodillas en el lugar donde estás sentado, en el momento de que tú buscas el rostro del Señor, ese lugar es santo. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el santo Jehová de los ejércitos. Bendecimos la gloria del Señor. Cuando usted al levantarse de su cama se arrodilla y empieza a buscar el rostro del Señor, ese lugar es santo. Y entonces el Señor comienza a traerte a mente, a tu memoria,
Todo cuanto, ¿verdad?, tú has hecho, escuchaste, te dijeron y que no estuvo de acuerdo a su voluntad. De pronto acciones que tú hiciste o cosas que tú pensaste, entonces es el momento en que el Señor, ¿verdad?, empieza a redarguirte y tú empiezas a pedirle perdón. Es el momento en que tú empiezas a limpiarte y empiezas a despojar todas aquellas cosas de tu vida. ¿A través de qué cosa? De la oración. Y luego de aquellas cosas tú empiezas a alabar al Señor, a exaltar su nombre y Él empieza a darte de Él. Es que toda amada iglesia del Señor que se acerca a Dios siempre va a recibir de Dios. ¿Cuánto glorificamos la gloria de nuestro Dios? Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, y entonces ahora Dios, ¿qué hace allí? Les da, dice, 2 tablas en las cuales contenían los mandamientos, en los cuales contiene, ¿qué cosa? Los reglamentos que tenía, ¿verdad?, que tener el pueblo de Israel y también cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios. Es que cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando estamos, ¿verdad?, de rodillas, delante de Dios, Dios empieza a darnos de Él. ¿Cuántos quisieran conocer más de Dios? ¿Cuántos quisieran, amada iglesia del Señor, tener, verdad, que el Señor le dé temas? Predicar con elocuencia. Tienes que ir de rodillas delante de Él. Sí, mis amados hermanos, cuando tú te arrodillas delante del Señor, Él te revela. Es por eso, amada iglesia del Señor, que si usted va frente al internet, usted coge su celular y va, ¿verdad?, frente a una página, amada iglesia del Señor. ¿Quién es el que te va a dar? ¿Quién es el que te va a revelar? Es el internet. Son predicaciones de otro las que tú vas a recibir. Pero usted y yo tenemos que ir delante de la presencia del Señor para recibir solamente de nuestro Padre Celestial. Ese, amada iglesia del Señor, maná. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Pero después que hubo, ¿qué cosa? Hablado. Es que después que tú estás delante de la presencia del Señor, tu rostro cambia. Alguien, amada iglesia del Señor, que está en intimidad con Dios, que está delante de la presencia del Señor, se lo conoce, no por lo que diga. Amada iglesia del Señor, usted ya no le diga a nadie, peormente a nosotros los pastores: pastor, estoy ayunando, pastor, me he metido en ayuno 5 días, pastor, estoy orando, pastor. Amada iglesia del Señor, no se necesita decir aquello cuando estamos buscando el rostro del Señor. Cuando de verdad buscamos el rostro del Señor, nuestras palabras no son necesarias, basta con lo que se vea en nuestro rostro. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Sí, mis amados hermanos, y entonces, ¿verdad?, ¿qué hizo Moisés? Dijo: vengo del monte. Dijo: vengo de hablar con Dios. ¿Verdad que no? Simplemente él bajó, él descendió y el pueblo comenzó a observarlo. Comenzó a observar en él algo que era muy diferente a ellos. Amada iglesia del Señor, y lo segundo que vamos a ver es que cuando usted y yo entramos en la presencia del Señor y la presencia del Señor es derramada sobre nosotros, ¿sabe lo que va a producir en los que nos miran? Vamos a leer el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué tuvieron? Y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora te das cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, que entre tú más buscas de Dios, los que viven en la carne más se alejan de ti. Porque ahora tú te estás dando cuenta que tú estás buscando de Dios y en ocasiones tienes que humanamente caminar solo, caminar sola. Y te preocupas y dices: ¿qué está pasando conmigo? Yo estoy buscando de Dios y la gente se está alejando de mí. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque como tú estás buscando de Dios, la presencia de Dios está sobre ti. Y las que están viviendo en la carne están con miedo. Amada iglesia del Señor, ¿y quiénes eran los que estaban con miedo? Diga: Aarón. ¿Y quién era Aarón?
un sacerdote. Es que, amada iglesia del Señor, aquí no se trata, ¿verdad?, de que solamente tiene que buscar de Dios y de la presencia del Señor los líderes, los pastores. El altar de Dios y la comunión con Dios, la comunión íntima con Dios, la podemos tener todo. ¿Dónde están los hijos de Dios? Sí. Todos los que somos hijos de Dios debemos tener esa comunión íntima con nuestro Padre. Bendecimos al Señor. Dice la palabra del Señor que Aarón, ¿y quién más? Y el pueblo, ¿verdad? Y los hijos de Israel le tuvieron miedo. ¿Y por qué será que le tuvieron miedo? Es que, amada iglesia del Señor, cuando alguien tiene la presencia de Dios, pocos se nos quieren acercar. ¿Sabe por qué? Porque si se nos acercan, salen quemados. Si se nos acerca, salen chamusqueados. Si se nos acercan, amada iglesia del Señor, sabe que donde está la presencia de Dios no hay nada oculto. Entonces, como está la presencia de Dios, ¿qué va a suceder, amada iglesia del Señor? Lo oculto va a salir a la luz. ¿Por qué crees, amada iglesia del Señor? Y ahora esta palabra te va a fortalecer. No te aflijas si alguien se va. No te aflijas si alguien comenta. No te aflijas por aquello. ¿Sabe por qué, amada iglesia del Señor? Porque en esta casa hay presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, amada iglesia del Señor, el pecado tiene que salir. El pecado se tiene que ir. Así que si tienes malos pensamientos, no te vayas a sorprender si en algún momento, como aquí hay presencia de Dios, el Señor te saque aquello, te lo descubra aquello. Así que ya es necesario que usted y yo le digamos al pecado, no más conmigo. Es necesario, amada iglesia del Señor, que cambiemos. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar? Es que tenemos que cambiar, amada iglesia del Señor. Mientras estemos en esta casa de oración, tenemos que cambiar. ¿Sí? Ya tenemos que caminar como Dios demanda en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo sí creo que aquí hay presencia de Dios. Y yo sí creo que aquí vemos siervos que tenemos la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Amada iglesia del Señor, ¿verdad? Y cuando está el mover del Espíritu Santo, ¿por qué muchos se esconden? Comienzan, ¿verdad?, a quererse meter debajo de la silla. Aquí no hay pilar en el centro, solamente el de allí. Pero en ese momento le da por ir al baño a esconderse. ¿Por qué, amada iglesia del Señor? Porque nos conocemos a la luz de la palabra, la condición de vida que estamos llevando. Entonces, ¿qué pasó, amada iglesia del Señor? Dijo, aquí Moisés nos va a exhortar. Aquí Moisés nos va a decir quiénes somos. Aquí Moisés, ¿verdad?, va a manifestarnos a través, ¿verdad? Dios a través de Moisés iba a hablar, iba a exhortar al pueblo. Entonces ellos tuvieron miedo, tuvieron temor de lo que se vaya a manifestar o de lo que se vaya a decir. Mis amados hermanos, y algo que yo quiero que notemos aquí en la palabra del Señor, es que en el versículo 34 y versículo 35 dice la palabra del Señor: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Mira, amada iglesia del Señor, y aquí va, ¿verdad?, muchos lugares hoy por hoy, para entrar a la presencia del Señor o para ministrar en el altar la palabra o los cánticos, utilizan el velo. Pero están equivocados, porque miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo quiero que usted lea conmigo, yo quiero enseñarte con la palabra. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, ¿qué hacía? Se quitaba el velo. Mire, o sea que no le era necesario ocultarse. Es que ¿cómo vamos a recibir si no tenemos desnuda esta parte? Mira, amada iglesia del Señor. Y dice, ¿verdad?, que se quitaba el velo hasta que salía, o sea, hasta que terminaba de hablar con Dios. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente.
Amada iglesia del Señor, ¿cómo se conoce a alguien que busca la presencia de Dios? Porque su rostro es resplandeciente. Porque, amada iglesia del Señor, vemos, ¿verdad? Ocultimos aún en nuestras miradas, aún en nuestro rostro, porque no estamos buscando de Dios. ¿Y qué dice aquí la palabra del Señor? Resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, antes de hablar con Dios, él se volvía a poner aquel velo. Amada iglesia del Señor, él cada vez, ¿verdad?, que entraba a hablar con Dios, él que hacía, se sacaba aquel velo. Ahora, amada iglesia del Señor, no para con todos era que Dios hablaba. Si usted recordará, ¿verdad?, que cuando Dios habló solamente con Moisés, ¿qué pasó con Aarón y con María? Dios no hablaba con ellos. Ellos tenían que esperar lo que Dios hablaba con Moisés y le decía, y por eso en ellos entró, ¿qué cosa? La murmuración. Amada iglesia del Señor, pero usted y yo tenemos ese privilegio de haber nacido en este tiempo. Ah, no. ¿En qué tiempo querías haber nacido tú? Usted y yo tenemos el privilegio de parte de Dios de haber nacido en este tiempo. Así que tú no reniegues por tu existencia. Tú no digas, ¿por qué no nací en el tiempo de Jesús? Si hubieras nacido en el tiempo de Jesús, amada iglesia del Señor, no fueras hermanito. También hubieras dicho, crucifíquenlo. Si hubieras nacido en el tiempo, ¿verdad?, de Dios, en el tiempo del antiguo pacto, no hubiese sido siervo de Dios. Hubieras, ¿verdad?, retrocedido, lo hubieras dejado. Si en este tiempo, con la prueba que a veces viene a nuestras vidas, te quieres quedar, no quieres avanzar, no quieres buscar el rostro de Dios. Recordemos que en el antiguo pacto, amada iglesia del Señor, campanilla que no sonaba, hombre muerto que era. Y a nosotros a veces tienen que, ¿verdad?, hacernos invitación. La líder decirle, por favor vengan a la oración. Por favor vengan al periodo de oración. Si usted viene al periodo de oración, en fin de mes le doy un premio. Y usted viene por el premio y no por el periodo de oración. ¿Cuánto bendecimos la gloria de Dios? Gloria a Jesús. Y miren, mis amados hermanos, ¿y por qué le digo que somos bendecidos por Dios, privilegiados por Dios de haber nacido en este tiempo? Porque el velo ha sido rasgado. Y no solamente, amada iglesia del Señor, pueden entrar, ¿verdad?, los pastores, los sacerdotes o las personas que el Señor designaba. No, por verse rasgado el velo en dos, usted y yo tenemos entrada libre. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27. San Mateo 27, 51. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, como aquel velo fue rasgado en dos, ahora usted y yo tenemos libre acceso a entrar a la presencia de Dios, de entrar al lugar santísimo y recibir de Dios. Amada iglesia del Señor, pero ¿qué pasa con nuestras vidas? Estamos valorando ese privilegio. Estamos valorando ese lugar al cual Dios se nos ha otorgado a nosotros. Por eso yo les digo, es un privilegio. Conversar con Dios es una bendición. Porque, amada iglesia del Señor, conversar con ese ser tan importante. Miren, mis amados hermanos, no sé cuántos se dieron cuenta en esta tarde, ya casi al anochecer. Bueno, a mí me gusta contemplar mucho la naturaleza. Todo lo que Dios tiene en la naturaleza, a mí me gusta contemplarla. Lo único que no me gusta ver es el cocodrilo y la culebra. Pero de ahí me gusta contemplar los cielos, me gusta contemplar el mar.
Por eso me encanta ir a la playa. Es que, amada iglesia del Señor, todo eso Él lo creó para nosotros. Lo creó para mí, ya que usted no glorifica al Señor, creó para nosotros, mis amados hermanos. Y qué hermoso, amada iglesia del Señor. Yo me lo imaginaba que Él decía, ¿verdad? Por aquí, por estas calles va mi reina, porque yo soy la reina del Señor, va a mi casa, yo le voy a hermosear el paisaje. Mis amados hermanos, y mientras veníamos cogiendo la perimetral, ¿verdad? Veíamos esas nubes hermosas. ¿Sí se dieron cuenta? Esa imagen, ese dibujo, amada iglesia del Señor, ese paisaje que el Señor nos creó hoy. Mira, esas nubes preciosas, únicas. Ese modelo y esa forma. Y no solamente eso, ¿qué más nos salió? El arco iris y unos colores únicos, mis amados hermanos, que ni en ningún color que tengamos aquí en la tierra se puede comparar con esos colores precisos y únicos. ¿Para quiénes, mis amados hermanos? Para usted y para mí. Pero ¿por qué Dios? Yo hablo por mí. ¿Por qué Dios hizo ese paisaje muy pintoresco para su reina, para su hija, para la niña de sus ojos? Porque yo converso con Él. Mira, entonces Él no solamente me derramó de su presencia, no solamente me da de Él, no solamente me da de su sabiduría, no solo me da de su conocimiento, sino que aún a la naturaleza le dice, hermosense para mi reina. ¿Cuántos son los reyes y reinas del Señor? Amada iglesia del Señor, para usted también es esto. Por eso es importante que siempre anhelemos estar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo más te enseño? ¿Cómo más te motivo a que busques el rostro de Dios? Amada iglesia del Señor, es bonito conversar con Dios. Mira, esta noche estás aprendiendo en que tú vas a ganar, porque ya no vas a ser feo, ahora vas a ser bonito. Porque tener la presencia de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros, eso es bonito. ¿Qué más, mis amados hermanos? Los que nos vean nos van a admirar. Y los que viven en la carne se van a alejar. Es por eso que ahora tú te puedes dar cuenta que si un murmurón se acerca a ti y te dice muchas murmuraciones, porque no estás orando. Pastor, ¿usted cómo dice eso? Si yo mira, veo a las 5 de la tarde aquí. Mira, es que, amada iglesia del Señor, un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Amada iglesia del Señor, un chismoso llama a otro chismoso. Un murmurón llama a otro murmurón. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, que un peleón es fácil amigo de otro peleón. Pero, amada iglesia del Señor, lo importante es que aquí solamente nos unimos. ¿Sabe por qué? Porque todos aquí podemos disfrutar de la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso la líder, ¿verdad?, con visión de Dios dijo, vamos a salir a aire libres. Vamos a realizar después del culto aire libre. ¿Y qué están ahora orando? Señor, que todavía no llueva, que no llueva, Padre, queremos predicar tu palabra. Y al principio salieron 10 y ahora salen 15. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se están añadiendo? Porque hay presencia de Dios en ese grupo, porque hay presencia de Dios en esos siervos del Señor. ¿Y por qué se va a seguir añadiendo en la iglesia? Porque hay presencia de Dios. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Señor, pero como Él se lo merece? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, hablando con Dios, nos vamos a poder mantener conectados. Es que yo quiero ser como mi pastora, yo quiero ser como mi pastor. Es que cuando a mí me toca predicar, a mí me da mucho miedo. ¿Por qué te tiene que dar miedo? Sí, al principio, ¿verdad?, la primera vez, la segunda vez que te toca predicar, sí da un poquito de nervio. Yo creo que todos los que empezamos predicando, empezamos así. Nadie aplaudía y tú sentías los aplausos fuertes y eran tus mismas rodillas que te aplaudían. Mira, amada iglesia del Señor, pero ya, amada iglesia del Señor, ya vienes predicando más de 5 veces y sigues con el miedo. Es porque cuando te arrodillas,
no es que entra a la presencia de Dios. Es que no todo el que se arrodilla está en la presencia de Dios. ¿Usted sabía? Muchos se arrodillan para que lo vea que usted vino a la oración. Otros se arrodillan para completar el sueño. Otros dicen, ¿verdad? En mi casa no quiero darme la siesta, mejor me la doy en la iglesia. Y es que yo soy como Samuel de la Biblia. Mira, amada iglesia del Señor. No. Usted cuando se arrodille, yo siempre digo esto, yo me lo visualizo a Dios, aunque es incomparable. Él no tiene imagen y forma de ningún ser humano. Pero yo lo veo a ese hombre ahí fuerte. Y yo siempre, amada iglesia del Señor, por eso siempre diré que mis peticiones son respondidas. Porque cada que yo oro, yo me imagino que el oído de Dios está en mi boca, escuchándome toda palabra que yo le estoy expresando. Y cuando lo estoy elogiando, amada iglesia del Señor, uno se siente muy feliz. Porque aquí no le gusta ser elogiado. Nuestro Padre Celestial también le gusta tus elogios. ¿Cuántos pueden darle un elogio a su Padre Celestial? ¿Cuál es tu mejor elogio que le puedes dar a nuestro Dios? Gloria a Jesús. Pastora, a mí me gusta después de los elogios. Yo siempre le llevo al Señor un listado inmenso de pedidera. Y cuando yo entro a la presencia de Dios, lo primero que hago es pedirle todito antes que me olvide. No, amada iglesia del Señor, entre tú más lo alabas, entre tú más lo exaltas, Él más te responde. Sí, no es necesario muchas veces que tú pidas ni por ti. A veces. Porque a veces sí es necesario, amada iglesia del Señor. Es importante pedir por nosotros. Pero a veces no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Mis amados hermanos, cuando, ¿verdad? ¿Qué más vamos a reflejar en nuestro rostro? Vamos a reflejar que somos diferentes a los del mundo. Daniel capítulo 1. Otra vez Daniel. Vamos a Daniel. Famoso Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 1. ¿Qué le pasó a Daniel? Versículo 13. Daniel 1:13. Dice la palabra del Señor: compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 15. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué pasó, amada iglesia del Señor? Que en Daniel se reflejó el rostro separado ¿de qué cosa? De los otros muchachos, separado del mundo, separado a los muchachos que comían de la comida del rey de Babilonia. En tu rostro, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene que demostrarse, tiene que reflejarse que tu rostro es diferente al rostro de los muchachos del mundo. Sea niña o sea niño, sea dama o sea caballero, su rostro tiene que ser diferente. Es por eso que usted cuando se va a trabajar o se va a estudiar, sea a la universidad, al colegio, ¿verdad? Ya salieron, gloria sea el nombre del Señor. Los que van a la universidad o los que se van a trabajar, usted no se puede ir maquillado. No, es que yo me pongo un poquito de polvo, no sé cómo le llamarán a esta cosa, ¿verdad? Base. ¿Base de qué? De cemento. Mire, un poquito, ¿verdad? De polvito. Usted no necesita, porque como usted va a buscar el rostro del Señor al lugar santo, al lugar santísimo, Dios derrama de su presencia sobre su rostro, sobre su vida, y usted no necesita polvito en la cara. Usted no necesita achote en los labios, usted no necesita. Usted no necesita depilarse las cejas, o si la necesita, porque usted es hermosa. Usted es hermoso. ¿Y por qué digo hombres y mujeres? Porque hay hombrecitos que se depilan. Yo sé que ustedes no, porque su rostro es, ¿verdad?, como el de Dios. Su rostro es separado a lo del mundo. Yo me refiero a sus compañeros de trabajo. Yo me refiero a sus compañeros de estudio. Bendita sea la gloria del Señor.
No, usted no necesita, mi amado hermano. Su rostro es diferente. No, pastor, es que yo estoy pálida. Toma caldo. Toma jugo de remolacha. Es buenísimo para que los cachetitos se te pongan, tus mejillas se te pongan coloraditas. Jugo de tomate, tomatillo o de árbol, cualquiera, se te pone, ¿verdad? Coge sangre, pues. Es que lo coloradito que se te pone es porque tienes buena sangre. Amada iglesia, bendecimos al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Estos muchachos, amada iglesia del Señor, su rostro era diferente. Por eso usted no come nada del mundo. Amén o no amén. Usted no come nada del mundo. Usted no come maquillaje. Y si lo cogía, comía de ese maquillaje, amada iglesia del Señor, para ponérselo en su rostro, esta noche llegué a su casa y bótelo. Ahí tiene el salado. No lo bote en el tacho de basura porque mañana o en la madrugada lo va a volver a coger. No lo coja, no lo bote allí. Tampoco lo bote, ¿verdad?, en una funda y ahí lo va a tener, no. Váyase como en forma de paseíto y tírelo ahí al salado. Y ahí téngalo por seguro que se va y usted ya no va a volver a ser tentado. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a tener nuestro rostro resplandeciente? ¿Cómo lo vamos a tener? Hablando con Dios. Vamos a este lado. ¿Cómo vamos a tener el rostro resplandeciente? ¿Cómo vamos a tener el rostro resplandeciente? Hablando con Dios. ¿Quieres verte hermosa, bonita, preciosa? Habla con Dios. ¿Quieres verte bonito, precioso y hermoso? No. ¿No quieren verse bonito? Amén. Entonces, hablen con Dios. Esos jóvenes, hablen con Dios. Esos caballeros, para que su esposa la vea guapo, hablen con Dios. Las esposas, para que ya no tengan duda, ¿verdad? Pastora, parece que me van a cambiar. Como que lo veo privado a mi esposo. Hable usted con Dios. Amada iglesia del Señor, mi esposo ya llegó cariñosísimo. Bueno, él siempre es cariñoso. ¿Y sabe por qué siempre es cariñoso? Ya te voy a dar el secreto en público. Porque yo hablo con Dios. Y me dice, mi hijita, eres guapa que por aquí, que por allá. Mire. Y yo sí lo creo. Yo sí creo que él habla verdad. Porque en la boca de los siervos de Dios no puede haber mentira. Amén. Entonces, amada dama, te doy ese secreto. Habla con Dios y verás tu esposo muy cariñoso contigo. Que querrá andar contigo las 24 horas, sino que tiene que irse a trabajar. Así que mi hermano, usted quiere, ¿verdad?, que su esposa camine y lo ame. ¿Qué tiene que hacer? Jovencito, cuando el Señor le quiera dar, ¿verdad?, su ayuda idónea, ¿usted qué tiene que hacer? Pero hable con Dios desde ya. Pero no para eso, pues, sino para que el Señor le dé de su gracia y le dé de su presencia. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué más va a pasar, amada iglesia del Señor? ¿Qué más se va a reflejar en nuestro rostro? Lo que acabo de ver en ustedes. Alegría. Gozo. Gloria sea el nombre del Señor. Por más que el Señor, ¿verdad?, esté motivándolo, tienen una cara, Dios mío, lindo, como que si yo le estoy repartiendo jugo de limón, y bien ácido, sin azúcar y sin agua. Mira, amada iglesia del Señor. No, el que está orando, el que está hablando con Dios, sonríe siempre. Le viene la dificultad, pero él sigue gozoso. Le viene el problema, pero él sigue gozoso. Están hablando de él, pero él sigue gozoso. Ella sigue gozosa. Siempre tiene una alabanza de Dios en su boca. ¿Por qué? Porque esa vida se mantiene en la presencia de Dios. Proverbios 15:13, la parte A. ¿Qué dice Proverbios 15:13, la parte A? Todos, para que, escúcheme, para que usted lo sepa, se le grabe en su cabecita y nunca más tenga cara larga. Ahora van a tener cara redonda. Ahora van a tener cara feliz. Vamos, 2, 3.
Mira, tú tienes que vivir feliz y siempre vas a tener un rostro hermoso. Siempre vas a tener un rostro precioso. No vas a necesitar ir, la verdad, ante un cirujano plástico. No, ya no vas a necesitar. Si tenías pensado, ¿verdad?, hacerte alguna cirugía, mejor eso dáselo a la casa del Señor. Sí. Mejor darle de comer a tu familia bien. Inviértelo, amada iglesia del Señor, y no lo malgaste. Porque hay uno que hace una mejor cirugía, sin anestesia, sin heridas, sin abertura, y hermosea el rostro a la perfección, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer usted? Y ese va a ser el lema hasta que terminemos las enseñanzas. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con Dios. Entonces hay muchos beneficios cuando hablamos con Dios, ¿verdad? Dejamos de ser feos y nos hacemos bonitos. Diga, voy a dejar de ser feo. Yo lo pongo de pie. Diga, voy a dejar de ser feo. Y voy a ser bonito. Porque voy a hablar con Dios. Eso es todo, mi hermano, mi hermano. Yo, ¿por qué no fui mejor hijo del pastor? Porque los hijos del pastor salen bonitos. Amada iglesia del Señor, sea agradecido con la familia que Dios te dio y el apellido que tú tienes y los genes que tú tienes. ¿Sabes por qué, amada iglesia del Señor? Porque esto no consiste en el apellido de una familia en la cual tú naciste. Esto consiste en que naciste para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, Él hermosea a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Así que siempre sé feliz. Dile al que está a tu lado, de hoy en adelante seamos felices. Sí, seamos felices, mis amados hermanos. Dile, de hoy en adelante cuidaré de que siempre estés feliz. Cuando lo veas, ¿verdad?, que viene a la iglesia así, tú le vas a decir, hermano, sé feliz, que estamos con el Cristo de la gloria. Hermano, vamos, te invito a orar. Te invito a hablar con el Señor, para que tu rostro empiece a hermosearse. Muy bien. Esos son para los que estamos conectados con Dios. Ahora vamos a ver los que están desconectados, los que se desconectan de Dios, que no nos conviene, mis amados hermanos. ¿Qué es lo primero que vamos a tener en nuestro rostro? Que va a ser semblante decaído. Eso es verdad, que vienen con un semblante, amada iglesia del Señor, que parece que no le han dado de comer una semana. Pero no porque ha estado en ayuno, en intimidad con Dios. Mira, amada iglesia del Señor. Hay muchos, ¿verdad?, que tienen ese semblante decaído. Como que hayan tenido estorcijón, mis amados hermanos. Y no, amada iglesia del Señor, han podido tener una buena estabilidad. Semblante decaído. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir un ratito a Génesis capítulo 4. Vamos a ver allí el primer ejemplo de alguien que tenía su semblante decaído. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7 dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mire, ¿qué le dice? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué, amada iglesia del Señor, usted cree que se ensañó y más que todo su semblante estaba decaído? Aquí mismo vemos la respuesta. En el versículo 7, la parte A. ¿Por qué? Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? No hizo las cosas bien. ¿Por qué nuestro semblante se decae, mis amados hermanos? Porque no hacemos las cosas bien. Amada iglesia del Señor, después de que no hacemos las cosas bien, dígame que no es así. Siempre nos llaman la atención, ¿cierto? ¿Y por qué se te llama la atención? Porque cuando, ¿verdad?, se te dice a limpiar, un ejemplo te pongo, limpia la iglesia, y como tú eres consciente que lo hiciste por cumplir, porque lo hiciste, ¿verdad?,
porque como en tu casa no lo sabes hacer, crees que en la iglesia también es de medio hacerlo, nomás. ¿Cuántos trapos se le pasa a la casa de oración? 3. De 2 a 3, 2 o 3. 3. ¿Qué dicen por acá? ¿Alguna vez te tocó limpiar la iglesia? ¿Cuántas veces pasaste el trapo? Pastora, ¿qué era de pasar trapo? Yo solamente barrí. Mira, ¿cuántas veces lo haces? ¿Y con qué tipo de trapo? ¿Con el sucio? ¿Con el que ponen a la entrada cuando llueve? ¿Con ese? Mal exprimido y por eso el piso se ve empañoso. No digo hoy, pero el piso se ve así. Mi costumbre es cuando yo oro, poner mi frente en el piso. Pero cuando me levanto con alergia. ¿Pero por qué, mis amados hermanos? Porque el polvo está allí. No sé si que a propósito me lo dejan ahí o es que no limpian bien. ¿Y qué hacemos, amada iglesia del Señor? A mí me ha tocado que yo le he dicho a mi hermana, mi hermano, ¿qué pasó? No está bien hecho. Y le digo a la secretaria, vuélvamelo a poner. ¿Sabe por qué? Para que aprenda a hacerlo. Porque entre más tú practicas, aprendes a hacerlo. ¿Y qué hace con tu rostro? Se te decae, ¿verdad? Te pones enojado. Sales con el complejo de pato. Y yo tengo que andarme haciendo a los lados porque después un picotazo aquí. Miren, mis amados hermanos, ¿qué pasó? Los que sí lo hacen bien tienen facilidad de sonreírse porque ellos lo hacen bien. Pero los que lo están haciendo mal, ya por ahí tienen los semblantes decaídos. Mira, ¿por qué se te ha decaído tu semblante? Porque no hacemos las cosas bien. Se nos encarga hacer algo para Dios y no lo hacemos bien. Se nos encarga en nuestros hogares hacer algo y no lo hacemos bien. Es que creemos, mis amados hermanos, que solamente en la casa de Dios tenemos que hacer las cosas. Si usted sabía que nuestra primera iglesia es nuestra casa. ¿Usted sabía eso? Que nuestra primera iglesia es nuestra casa. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿O lo primero que Dios pidió? ¿Una iglesia o una familia? ¿Si has leído la palabra de Dios? Te la dejo de lección. La próxima semana te lo tomo. Y yo le voy a traer un premio al que me estudia la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Y qué pidió primero? ¿Qué hizo primero Dios? ¿Una iglesia o una familia? Lo primero que hizo fue una familia. Así que usted tiene que hacer las cosas bien en su casa. Aquí, amada iglesia del Señor, lo haces excelente. Y en tu casa, es verdad, estamos en tiempo de invierno, pero si tú haces las cosas bien para Dios, aún en tu casa, no hay mosca. ¿Cuánto tiene mosca en su casa? No me vas a alzar la mano, lógicamente. ¿Verdad? Pastora, pero ¿qué es invierno? Ya estamos acostumbrados que en invierno tienen que entrar las moscas a vivir con nosotros. No, mis amados hermanos, si tú limpias, no va a haber mosca. Diga, si yo limpio y hago bien, no va a haber mosca. Amada iglesia del Señor, aquí en la casa de Dios y con estos aires se nos han metido mosca. Amén, hermano Giovanni. Sí, se nos han metido mosca. Y yo soy fastidiosa con la mosca, mis amados hermanos, porque ese animal es cochino. Y cuando se te llama la atención, ¿qué pasa con tu semblante? Se decae. Es que no se puede decaer. Cuando estás en tu casa y te llama la atención tu papá, tu mamá, ¿qué pasa con tu semblante? ¿Verdad? Se te decae, se te pone todo bravo ahí. Cuando tu esposa te dice alguna cosa que necesita en el hogar y te toca sacar de tu bolsillo, ¿verdad? Y comprar. ¿Qué pasa con tu semblante? ¿Ah? ¿Qué pasa con el semblante? Se le decae, mis amados hermanos, cuando tiene que hacerlo como están ahorita, gozoso, bendecir a su familia. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando el esposo le pide a la esposa que le haga un plato de comida especial. ¿Acaso que es tu cumpleaños? Deja de ser antojado. Mira,
¿Qué pasa con el semblante de la esposa? Se le decae, todo bravo ahí. No, hay que hacerlo bien, porque usted y yo, muy temprano, vamos primeramente a buscar el rostro de Dios. Y Dios empieza en nosotros a ponernos, ¿qué cosa? De su presencia. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué más le pasó, amada iglesia del Señor? ¿Por qué se le decayó el semblante a Caín? Porque pensó mal contra su hermano. ¿Por qué más se le decayó el semblante? Porque pensó mal contra su hermano, y no solo pensó, sino que también actuó mal contra su hermano. Entonces Dios tuvo que amonestarlo, tuvo que llamar la atención, tuvo que corregirlo a tal punto que tuvo que separarlo. Miren, mis amados hermanos, cuando usted y yo, ¿verdad?, hablemos en contra de nuestros hermanos, nuestro semblante se nos va a decaer. Sí, mis amados hermanos. Yo te digo algo, mis amados hermanos. Nunca, de aquí en adelante, nunca más hablemos de nuestros hermanos. Mire, yo siempre tengo este decir. Cuando uno habla de su hermano, está hablando de Dios. ¿Y quién puede hablar en contra de Dios? Nadie. Aparte de eso, perdemos nosotros. Sí, mis amados hermanos, porque de quien tú hables, el que te está escuchando dice, si de ella habla, ¿qué no dirá de mí? ¿Amén o no amén? Entonces tú no permitas que hablen de tu hermano. Y yo también tengo otro decir. No hay un chismoso si no hay un oyente, ¿verdad? Para no decir un sapo. Porque nosotros no somos sapos, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Pero tenemos ese complejo a veces. Mire, andamos saltando en el chisme. Saltamos aquí, saltamos allá, saltamos acá, saltamos acá. No, mis amados hermanos, porque entonces nuestro semblante va a decaer. Si algo no te gusta, acércate a la persona. Y eso no es chisme, eso no es murmuración. Algo no te gusta de la pastora, mire, pastora, perdóneme, con el respeto que usted se merece, porque hay que acercarnos ante las personas con respeto. Pastora, con el respeto que usted se merece, esto de aquí a mí no me gusta de usted. Entonces yo sabré darte la explicación por qué soy así, o a su vez me corregiré. Porque estamos para ganar y no para perder. Amén o no amén. ¿Sabe qué, Manueli? No me gusta esto de usted. Pero si lógicamente es algo que notorio de él, pues. Pero hermano, a mí no me gusta porque usted no habla. Déjalo tranquilo mejor. No gasta dientes, no gasta saliva y no daña testimonio. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Mejor acércate a la persona específica y con la causante. Pero no, antes de verdad coger a la persona, vas llevando 5 testigos. No, amada iglesia del Señor, no. Ya dejemos aquellas cosas como vida antigua. ¿Cuánto glorificamos al Señor como Él se lo merece? ¿Qué vamos a reflejar en nuestro rostro? Diga la envidia. Aquí hay envidioso. Yo como que no quiero hablar sobre eso. ¿Qué me dicen? ¿Habrá envidiosos aquí? Se me quedan callados. Vamos hablando entonces. Mire, ese es otro que se refleja en el rostro. Al envidioso se lo refleja. El envidioso, amada iglesia del Señor, ¿cómo vamos a conocer a un envidioso? Cuando llega alguien y se lo mira de pies a cabeza, ese es un envidioso. Mira, usted véalo llegar, si que lo alcanzó a ver, amada iglesia del Señor, pero como yo sé que todos ustedes vienen a contemplar a Dios, no hay necesidad para vernos unos a otros, hasta que no termine el culto, ¿cierto? Pero amada iglesia del Señor, todos es que sonaron a puerta, hasta donde se sentó. Y a veces, hermanos, ¿verdad? Que vienen, que los tacos se les escucha. Y comienza. Mire, amada iglesia del Señor, usted y yo, ¿a quién vinimos a ver?
a Dios. ¿Y cómo se lo ve a Dios? ¿Cómo se? Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. A ver, ciérrenme sus ojos. Aprovecha ahorita, ahí contémplalo a Dios, su hermosura. Ahí con tus vistas cerradas. Imagínatelo a Dios, a ver, ese hombre fuerte, poderoso, aquel que nos decoró esta tarde, ese cielo con ese arco iris hermoso. Para sus hijos que somos nosotros, esos hijos hermosos. Abre tus ojos. Sí, ve, por ahí están así. Amada iglesia del Señor, no me viniste a contemplar a tu hermano, a tu hermana. Vinimos a contemplar a nuestro amado, glorificamos al Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Reflejamos enojo. A ver, póngame la cara de enojado. Pastora, yo no puedo poner la cara de enojado porque como estuve en la presencia de Dios, el Señor me planchó la cara. Por eso no me puedo arrugar, por eso no puedo poner cara de enojado, porque su presencia se derramó sobre mí. Bendecimos al Señor. Su presencia se derramó sobre mi vida. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué más demostramos? Miedo, depresión. Miren, mis amados hermanos, ¿verdad? La depresión, esa depresión, amada iglesia del Señor, es muy mala, es muy dañina, a tal punto que la depresión lleva a las personas muchas veces a colgarse como piñata. Mire, a guindarse de un cabo, a tirarse de un puente. Amada iglesia del Señor, eso es malo, no hay que darle cabida. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Alguien llegó? Versículos 2 y 3, léanmelo, pero fuerte. Yo lo leo. Dice la palabra del Señor, bien fuerte que se los escuchó. Primera de Reyes 19, 2 y 3. Entonces envió Jezabel, escúchame, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amada iglesia del Señor, ¿qué pasó con Elías? Él venía, ¿verdad?, de derribar a dioses ajenos, de darle duro, amada iglesia del Señor. Pero ¿qué pasó con Acab? Se lo conversó a Jezabel. Y Jezabel le manda un mensaje al profeta. Y le dice: así tú me hagas lo que me hagas, no me va a importar. Pero yo te lo juro, yo te lo prometo, yo te declaro en esta hora que yo mañana, no pasará mañana, que vas a morir como me has derribado a mis dioses. Los has matado, pues así yo voy a hacer contigo. Amada iglesia del Señor, había una orden determinada de alguien que está enojado, de alguien que está airado, mundano, impío. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Amén, lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasó con el profeta? Se acobardó. Mira, le dio miedo. Al ver el peligro, ¿qué hizo? Él sabía que el Dios que él servía era un Dios poderoso. ¿Cuántos sabemos que el Dios que tú sirves y que yo sirvo es un Dios poderoso? Bendita sea la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedió por un instante? ¿Qué sucedió por un momento? El mensaje de la boca del diablo lo asustó. Usted sabía, amada iglesia del Señor, que todas esas personas que nos quieren amedrentar con sus malas informaciones, con sus malas declaraciones, lo único que están logrando, lo único que ellos están haciendo es dándole la boca al diablo para que nos hablen. ¿Y usted qué prefiere escuchar? ¿La voz del diablo o la voz de Dios?
Entonces, a partir de ahora, amada iglesia del Señor, refugiémonos en Dios. Refugiémonos en la mano poderosa de Dios. Lo que te declaren o te hayan declarado o lo que te hayan dicho, amada iglesia del Señor, no se va a cumplir si son cosas contrarias. No se va a cumplir. Si te han dicho, ¿verdad? Tu compañero de trabajo, vas a ver, te lo he jurado. Voy a decir tantas cosas en contra tuyo hasta verte fuera de este empleo. Ellos mismos se van a armar su horca. Ellos serán los que saldrán y tú serás el que vas a ascender de puesto. Pero, amada iglesia del Señor, tenemos que buscar el rostro de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con Dios. Y este varón, ¿verdad? Este profeta, ¿qué hizo? Fue a esconderse. Pero ¿qué sucedió, mis amados hermanos, con él? Dios tuvo que darle algo. 19, versículo 5. Y echándose, mire lo que hizo él. Y echándose debajo de Nebró, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Versículo 7 y 8. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. 8, la parte 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué va a pasar, amada iglesia del Señor? Usted y yo tenemos que comer y beber de la palabra de Dios, para que no le des cabida al miedo, para que no le des cabida a la frustración y a la depresión. Usted y yo tenemos que comer y beber la palabra de Dios. Y así vamos a ser fortalecidos. O sea, amada iglesia del Señor, te han dicho el médico que tienes una enfermedad de pronto incurable. Te ha dicho el médico que vas a entrar a cirugía y de pronto eres como la pastora miedoso o miedosa, ¿verdad? Te ha dicho, amada iglesia del Señor, el problema que no se va a terminar. Han declarado cosas contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus padres. ¿Y qué tiene que hacer usted? Encerrarse en su casa, ponerse a llorar, hablar con Dios. ¿Qué más? Comer. Pastora no me ha dicho nada, voy a pedir caldo de bola. No, comer y beber la palabra de Dios, y usted y yo vamos a ser fuertes. Vamos a ser fortalecidos. ¿Sabe por qué? Porque al comer y al beber la palabra de Dios nos vamos a encontrar que la palabra del Señor dice que Él es nuestra defensa, que Él levanta por nosotros banderas de victoria, que Él nos dice que usted y yo somos más que victoriosos. ¿No lo cree? Sí, amada iglesia del Señor, que le clamemos a Él y que todas nuestras peticiones tienen una respuesta, y que Él se levanta en contra de nuestros enemigos, que no es nuestra la pelea, que no es nuestra la batalla, sino de Dios. Mira, amada iglesia del Señor, pero tenemos que hablar con Él, comer y beber de su palabra para ser fortalecido. Y así fue como le dijo, ¿verdad?, al profeta: come y bebe, porque largo camino te resta. Así que, mi amado hermano, tú no vas a morir por esa enfermedad. No, porque largo camino te resta. Tienes que levantarte a trabajar para Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Es que, amada iglesia del Señor, ¿verdad?, han amenazado a tus hijos, han amenazado a tu esposo. No le tengas miedo al diablo. Ponlos en las manos de Dios. Confía en Dios, porque largo camino te resta. Tienes que seguir predicando de ese Dios de victoria, de ese Dios vencedor. Y para eso Dios tiene que darte la victoria en tus manos. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Gloria sea el nombre de nuestro Dios.
¿Qué más reflejamos en nuestros rostros? Dolor. Mira la Dolores que está a tu lado. Ah, no porque se llama Dolores, sino por la cara de dolor que trae. Viene a la iglesia, ¿verdad? Mira, amada iglesia del Señor, con dolores. Amada iglesia del Señor, esta noche el Señor te dice, habla conmigo que yo te quito tus dolores. Hable con Dios que Él te quita tus dolores. Hablemos con Dios que Él quitará todos nuestros dolores. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amada iglesia del Señor, y le comparto rapidito, porque fue una bendición que recibí antes de entrar a predicar. Mis amados hermanos, por lo regular yo pongo siempre mi teléfono en volumen bajo porque ya uno entra a la casa del Señor, ya el celular queda en segundo plano, amén. Ya hay que entrar a gozarse en el Señor y todo lo demás. Pero como todavía no empezaba el culto y justamente me llaman y ahí empezó, ya yo estaba respondiendo. Y me dice, no sé cuántos recordarán que hace un año atrás, creo que mi papi estuvo en internado, ¿cierto? Gracias para los hermanos que han estado orando y que sé que seguirán orando. Él estuvo internado por el problema que le iban a operar corazón abierto y tantas cosas. Y son cosas muy fuertes, mis amados hermanos. A la edad que él ya tiene, 73 años, mis amados hermanos, habían posibilidades de que no vaya a resistir la operación, a pesar de que él es un hombre muy fuerte. Así Dios lo ha hecho a él, ¿verdad? Un hombre muy fuerte, muy robusto. Gloria sea el nombre del Señor. Y mis amados hermanos, y hoy él tuvo consulta. Bueno, él se declaró por fe y con fe, creyendo a Dios, de que Dios lo operaba, y él siempre dice, la obra que Dios hace, la hace bien. Él no deja ni un rasguño, así que no tenía por qué operarme. Él siempre decía así. Y hoy ha tenido su consulta y el cardiólogo le ha dicho, amigo Albán, porque ya se hizo amigo, pues tanto tiempo que estuvo ahí con consulta y todas esas cosas, le dice, amigo Albán, tu corazón está sano. Mira, amada iglesia del Señor, tu corazón está sano. Gócense conmigo, mis hermanos. Bendita sea la gloria de Dios. Y él dice, a seguir trabajando para Dios. Y ya ha declarado, ¿verdad? Él en lo personal con su gente allí, con los de su casa, ha declarado mañana él va a hacer una vigilia en acción de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Mi mami también estuvo ingresada. Para los hermanos que han estado orando, muchas gracias. Que el Señor les siga bendiciendo sus oraciones, sus rodillas, y síganos manteniendo en oración. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ella también ingresó por molestias. Así mismo le han dicho, ¿verdad? Que su corazón está, bueno, todavía ella está haciéndose en evalúo, pero ya le dieron de alta, ya está en casa. Está estable, mis amados hermanos, y yo le creo a Dios. Él me dio esta palabra y yo le creo a Dios. El día que a ellos les toque partir, primero, Él me va a fortalecer a mí. Y segundo, mis amados hermanos, es el día que Él lo tenga determinado, más no la enfermedad. Más no lo que los médicos digan, sino el día que el Señor diga, ¿sabe qué? Mis siervos vengan acá. Amada iglesia del Señor, Él se va a llevar nuestros dolores. Es que Él dice en su palabra que Él se llevó todas nuestras dolencias. Así que ya no te llames más Dolores. ¿Cómo te llamas, Dolores? ¿Por qué? Porque me duele la cabeza. Al día siguiente, ¿cómo te llamas, Dolores? Hay que llamar, ¿verdad? Cuando saludamos, Dios te bendiga, hermana Dolores. No te llames más Dolores. Tú tienes tu nombre propio que Dios te ha puesto a través de tus padres. Amén. Y su palabra dice, yo siempre me agarro de eso, mis amados hermanos. Por eso, amada iglesia del Señor, yo creo que la enfermedad no es para mí. Para usted sí es. La enfermedad no es para nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas sanas, sanos, para la gloria del Señor. ¿Sabe
por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades. Amada iglesia del Señor, lo que pasa es que no creemos. Mis amados hermanos, y yo estaba por ir al médico, porque uno de vez en cuando, ¿verdad? Dicen que cuando ya uno pasa de los 20 años, gloria sea el nombre del Señor, que cuando uno ya pasa, amada iglesia del Señor, de una cierta edad, hay que llevar unas consultas. Eso me dijo el médico. Pero amada iglesia del Señor, yo digo, poniéndome a pensar, ¿verdad? Comunión con el Señor, digo, Señor, si yo voy donde el médico y el médico me va a decir esto, lo otro y lo otro, que lo rechazo en el nombre de Jesús, yo lo voy a creer. Porque si pero voy al médico, ¿para qué? Para que me diagnostique lo que tengo, amén o no amén. Mejor voy donde ti. Mejor voy a tu palabra. Porque en tu palabra a mí me dice que yo soy una mujer sana. Porque tu palabra a mí me dice que tú tienes que cumplir tu propósito en mí. Porque tu palabra a mí me dice que yo soy tu hija. Y porque tu palabra a mí me dice que todas las enfermedades tú te las llevaste en la cruz del Calvario. Así que de mi cuerpo no es ninguna. Sí, mi hermano, de tu cuerpo no es ninguna. Bueno, y hay muchas cosas más que podamos ver, mis amados hermanos, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero hacer algo, amada iglesia del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y quiero invitar a pasar solamente a aquellos que le creen a Dios. Solamente aquellos que de hoy en adelante van a ir ante la presencia. Mire, aquel que cree es aquel que recibe la palabra que se fue predicada y que sabe que siempre va a estar en el altar de Dios. Que siempre, amada iglesia del Señor, va ahora a comunicarse con su amado. ¿Tienes alguna dolencia? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Tienes alguna necesidad? Créele a Dios. Su palabra es verdad. Amada iglesia del Señor, mi papi se aferró a creerle que el médico por excelencia es su Padre Celestial. Y él dijo, él me opera y yo me declaro sano. Pero no solamente para quedarse y venir cuando quería a la iglesia, sino para trabajarle a Dios. Amada iglesia del Señor, y yo creo que la salud es para mí. Yo creo que las bendiciones son para mí. Yo le creo a Dios. Yo creo que las respuestas son para mí. Amada iglesia del Señor, la respuesta es para ti. Así que créele. Si la duda te está visitando en tu mente y está diciendo, ¿será? ¿No será? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Será que Dios me va a operar? ¿Será que Dios no me va a operar? Repréndela en el nombre de Jesús. Deséchala de tu mente, deséchala de tu corazón. Y dile, Señor, yo te creo. Grita fuerte, dile, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo que tú pelearás por mí. Señor, yo te creo que tú eres mi médico, Señor. Señor, yo te creo que tú me vas a operar. Señor, yo te creo en que tú me vas a sanar. Señor, yo te creo que tú me vas a dar respuesta. Señor, yo te creo que tú vas a tener ese encuentro con mi familia. Señor de la gloria, Padre, yo te creo. Juntamente con tu pueblo, Señor, juntamente con tus hijos. Tú conoces, Señor, por lo que ellos están viviendo, están pasando, Señor. El que está enfermo, sánalo, Padre. Yo te creo que tú eres real, que tu palabra es verdad, Señor. Al que tiene que ser operado físicamente, Señor, el médico le ha dicho, tú eres el médico por excelencia. Tú operas corazón, tú operas útero, Señor. Tú haces trasplante de hígado, tú haces trasplante de riñones, tú haces trasplante de corazón, Señor amado, Padre. Tú haces trasplante, Señor de la gloria. Mi Rey soberano, tú creas órganos nuevos, Señor. Aquel Padre querido que tiene azúcar elevada, tú se la normalizas. Aquel que tiene problemas con la presión, Señor, que son hipertensos, tú ahora, Señor, le quitas ese título de hipertensión, mi Rey soberano, y normaliza, Señor Jesús, su salud,
Padre querido, aquel que te está poniendo delante de su presencia, su familia, Señor, sus hijos, tú lo haces libre del pecado, Señor amado. Aquel que le ha dicho que este mes van a trabajar, tú le renuevas el contrato, Padre. Aquel, Padre mío, que te está pidiendo una fuente de ingreso, tú se la provees a tu horario, Señor amado, Padre. Y sobre todo, mi Rey soberano, Padre mío, te buscaremos, Señor. Te buscaremos, buscaremos tu rostro. Hablaremos contigo como lo hizo Moisés, Padre. Como lo hizo grandes siervos contigo, Padre mío, Señor. Nos mantendremos alejados del mundo, Señor amado, como lo hizo Daniel, mi Rey bendito. Viviremos para ti, Señor, agradándote, mi Dios. Es que queremos cambiar, Señor. Queremos cambiar de vida. Queremos vivir conforme tú quieres, Señor amado, agradándote, Padre celestial. Delante de tu presencia están mis hermanos, Señor. Sé propicio a su petición. Sé propicio a su vida, mi Rey soberano. Y de antemano te damos las gracias, Señor, porque creemos en ti. Creemos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendita sea la gloria del Señor. Regrese a su puesto, mi amado hermano, creyendo. Si usted vino por sanidad, Señor, gracias porque regreso a mi casa sano. Regreso a mi casa sana. Por lo que le hayas pedido, créele a Dios. Esto es para el que le cree. Dios me le bendiga y Dios me